días y bienvenidos a esta capacitación y actualización virtual que ofrece la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, a través del curso Redacción Profesional de Documentos Administrativos para el sector público y también privado. Los saluda Jesús Alberto Paiva Samamé, soy facilitador de CAMEX Perú y continuamos con el desarrollo de este curso que está propuesto para un total de 8 sesiones y que pretende fortalecer las habilidades de comunicación, principalmente la de tipo escrita, en todas aquellas personas interesadas en mejorar la redacción de documentos propios de la gestión administrativa, que como bien se ha manifestado en otras oportunidades, esta es una habilidad, si la denominamos de tipo laboral, transversal a la gran parte de actividades que uno puede desempeñar. Sin embargo, este es un curso específico para aquellos que en su día a día deben elaborar, redactar, escribir documentos propios de su labor, como puede ser un oficio, un memorándum, un correo electrónico, que en esta modalidad a distancia, teletrabajo y home office es muy frecuente. Por ello, el propósito del curso desde que inició y hasta el día de hoy, que ya vamos a dar inicio a la 6ª sesión, es que ustedes puedan, por ejemplo, entender que se trata de desarrollar un estilo de la redacción. La redacción administrativa está dentro de esa categoría conocida como la redacción formal. Además, en esta redacción debemos respetar las estructuras textuales para poder escribir documentos indistintamente si se trata de un comunicado, que en la coyuntura en la que nos encontramos, veo que a nivel de las instituciones públicas, pero también las privadas, para mantener el canal de diálogo con el público al cual se deben, en el caso de la entidad pública, el ciudadano o el usuario, y en el caso del sector privado, el cliente, el proveedor, etcétera, los comunicados vienen jugando un papel preponderante en esa comunicación, ya no solo interna, sino también externa. Para esta sesión, que se encuentra enmarcada dentro del módulo número 2, vamos a desarrollar el tópico de conectores lógicos, también conocido como hilativos, y también podrían recibir una denominación adicional como marcadores textuales. El día de hoy vamos a cerrar el módulo 2, conocido como coherencia y cohesión textual. Es decir, con los vicios, al haber abordado los vicios idiomáticos, por un lado, los conectores lógicos e hilativos, por otro lado, podríamos de alguna manera asegurar que la redacción administrativa, en este caso, guarde justamente estos dos importantes principios, o también conocido como propiedades del texto, en este caso administrativo, la coherencia y la cohesión. También es importante señalar que nos resta todavía desarrollar la próxima semana un módulo, me refiero al de documentos administrativos, donde desarrollaremos los tópicos de correo electrónico, de uso tan frecuente, dada la coyuntura en la que nos encontramos, así como el informe administrativo. Bien, me gustaría saber desde qué lugar de las 25 regiones de nuestro país nos vienen escuchando. De igual manera, solicitar tu apoyo con compartir esta transmisión y que otras personas puedan también, el día de hoy, jueves 19 de febrero, aprovechar esta hora, que es el tiempo en el que dura la capacitación, para que pueda actualizar y desarrollar o fortalecer su comunicación escrita.
Por mi parte, tendré la disponibilidad para poder escuchar sus consultas, dudas e inquietudes, las mismas que ustedes pueden dejar a través de quienes nos están siguiendo por Zoom y de igual manera a quienes están también siguiéndonos a través de el fanpage de CAMEX Perú. Bienvenidos entonces a todos ustedes y en la medida que se van desarrollando los contenidos pueden ir formulando sus preguntas, inquietudes y dudas que con mucho gusto las estaré absolviendo. Muy bien, comenzamos. Y para ello quiero mostrarles en la sesión 6 conectores lógicos que tiene como propósito, objetivo o logro de aprendizaje que en definitiva el participante pueda recordar la importancia y pertinencia que tienen los conectores lógicos en la redacción de documentos propios de la gestión administrativa. Los conectores son como hilos y un texto es como un tejido, así que tenemos que hilar fino o hilvanar las ideas para poder construir mensajes coherentes. Dicho esto, te propongo dos palabras claves. Por un lado, coherencia y por otro lado, cohesión. Y recuerda que este módulo se denomina justamente coherencia y cohesión textual. Pregunta entonces, ¿será lo mismo coherencia que cohesión textual? Esa es una pregunta importante que tenemos que saber responder. ¿Será lo mismo? Parece que no. ¿A qué alude la coherencia y a qué se refiere, en todo caso, la cohesión? Muchas personas tienden a confundir estos dos conceptos básicos. Lo importante es entender, por ejemplo, que cuando hablamos de coherencia y cohesión, nos estamos refiriendo a esas dos propiedades que debemos asegurar en la redacción de los textos. La coherencia. Quiero por favor que ustedes observen en este momento esas palabras y me digan, ¿refleja coherencia estas palabras? Voy a leerlas. Colas, pago, día, del, interminables, durante, primer, de, bono. Pregunto, ¿lo que acabo de leer refleja coherencia? No, ¿verdad? La coherencia la construimos a nivel del sentido, del mensaje. Es decir, si lo que acabamos de hablar, o en este caso del curso, escribir, se logra entender. Ahora quiero que comparen este otro texto que parte justamente de las palabras anteriormente leídas. El texto dice, interminables colas durante primer día de pago del bono. ¿Se entiende ahora? ¿Refleja coherencia lo que acabo de mostrar aquí en pantalla? Sí, ¿verdad? De eso se trata la coherencia. Lo opuesto a coherencia es la incoherencia, con el prefijo in, que significa sin. Lo que aparece con color granate refleja una completa incoherencia en la construcción del mensaje y el sentido. En cambio, lo que aparece con color o con letras negras, podríamos decir que sí comunica un mensaje concreto. Interminables colas durante primer día de pago de bono. Esto en alusión a un tema de coyuntura que se relaciona con un hecho que empezó ayer, 17 de febrero. Ahora, vayamos a explicar la cohesión. Y para ello, les voy a mostrar la siguiente oración. 1. El próximo 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Oración 2.
Jurado Nacional de Elecciones, JNE, exhortó a los partidos políticos a respetar el pacto ético electoral. Como podemos darnos cuenta, aparecen de manera explícita y coherentes dos oraciones. ¿Qué pasa si mi intención es comunicar y fusionar, unir, amalgamar estas dos oraciones para construir una oración compuesta? ¿Será posible? Sí es posible. Podría yo unir la oración 1 con la 2 y el resultado sería el siguiente. El próximo 11 de abril, falta ahí una coma, se llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Por esta razón, el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, exhortó a los partidos políticos a respetar el pacto ético electoral. ¿Qué permitió asegurar la cohesión del mensaje? Lo que aparece destacado con color azul. Me refiero al conector lógico. Por esta razón, es un conector dentro de la categoría consecuencia. Como podemos darnos cuenta, si la coherencia es aquella propiedad del texto que nos recuerda lo importante que es asegurar el mensaje, el contenido, que sea comprensible, la cohesión más bien se refiere a la capacidad de integrar, de unir, de hilvanar las ideas al interior de un párrafo. En la redacción de documentos de tipo administrativo, evidentemente, resultan muy importantes los conectores lógicos. Bien, estos dos conceptos para poner las bases del tema que estamos desarrollando en este momento. Les voy a mostrar un texto con una particularidad. Ahí está apareciendo, de este otro lado aparece una fotografía. Me gustaría saber si logran reconocer al personaje que aparece en esta fotografía. A ver, escríbanmelo por interno o desde donde en este momento estén conectados, que yo también voy leyendo sus preguntas, consultas, aportes o dudas. ¿Quién es este personaje que aparece ahí en la fotografía y que acaba de escribir en la pizarra la palabra dislexia, que alude a un trastorno a nivel del lenguaje y que queda graficado en la grafía de la vocal E? Ya se dieron cuenta, por la cabellera frondosa, el científico Albert Einstein, autor, entre otras teorías, de la relatividad. Revisando un poco su biografía, se presume que Albert Einstein, este notable científico del siglo XX, padeció este trastorno a nivel del lenguaje de la dislexia. Muy bien, tenemos de este lado la relación entre la imagen y el texto, se va a explicar en este momento. Tenemos 5 casilleros vacíos y al pie de la fotografía tenemos 5 conectores o palabras de enlace que, como puedes darte cuenta, aparecen aisladas. Voy leyendo y ustedes me van escribiendo por interno qué conector crees tú que debería encajar en esa parte del texto. O sea, en este momento podría estar construyéndose oraciones coherentes, pero no necesariamente cohesionadas. Con este ejercicio se quiere demostrar la cohesión y el uso de los conectores. El texto dice así: la falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura
Además de ser muy lenta, es imprecisa. Punto. Para poder continuar, requiero el uso de un conector. De estos 5 que están acá, ¿cuál crees tú que debería emplearse? Y con eso aseguramos la cohesión del texto. ¿Cuál sería? Veamos. De hecho, los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar los grafemas símiles, o sea, parecidos, como... Y ahí viene el siguiente conector. ¿Cuál creen ustedes que será? Como, muy bien, por ejemplo, B, D, P, Q, M, N, y fonemas símiles, parecidos, como B, P, V, F, punto. ¿Qué conector irá? ¿Cuál debo utilizar para asegurar la cohesión del texto y por ende del mensaje? Un conector, en este caso, de causa. Perdón, de consecuencia. Por lo tanto, es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Además, conector de adición. La lectura del disléxico es silábica y este rasgo tiende a persistir también en la edad adulta. Con este ejercicio, estimados participantes que nos están con mucha atención y se les agradece por su acompañamiento y participación, con este ejercicio lo que yo pretendo demostrar es, si bien, si yo le retiro los conectores, todavía puedo seguir leyendo ideas coherentes, porque la coherencia tiene que ver con el mensaje que quiero construir y que deseo comunicar. Pero gracias a los conectores lógicos, palabras de enlace, hilativos o también llamados marcadores textuales, voy a asegurar la cohesión. Recuerden que la cohesión es esa propiedad del texto que es como una suerte de bisagra que me permite unir las ideas que componen un párrafo, por ejemplo. Por eso el párrafo siempre, como analogía visual, se le compara con un tejido. Los tejidos en su interior tienen hilos y por eso se requiere hilvanar. Como cuando tú abres una puerta. Si tú te das cuenta, la puerta de tu casa o el lugar donde te encuentras está sostenida no solamente por el marco que le sirve de soporte, sino también que la posibilidad de que la puerta gire se logra gracias al uso de la bisagra. Esa es la analogía que quiero comunicarte. Los conectores lógicos son como las bisagras de la puerta que le permite abrir y cerrar. Espero que con este mensaje la idea de coherencia y cohesión haya quedado más clara. Veamos y continuemos revisando y por favor, si hay preguntas, si hay consultas, dudas, por favor escribirlas, que las iré respondiendo de manera progresiva. Bien, estamos hablando de los conectores lógicos. Incluso me escuchan que les doy otras denominaciones. Gracias al trabajo y el libro que escribiera el profesor Aguirre, a quien tengo la oportunidad de conocer en el 2007 acerca de redacción, Mauricio Aguirre, creo que aquí está condensada la idea más básica que todos debemos manejar sobre conectores lógicos. Mauricio Aguirre dice que los conectores lógicos son palabras, además, también son palabras, además, también, o grupos de palabras, en primer lugar, por consiguiente, en consecuencia, grupos. O sea, tiene más de una palabra en su estructura.
que funcionan como nexos, tanto en el interior de los párrafos como entre los otros que conforman un texto. En esta segunda idea, Aguirre lo que nos está recordando es, no solo utilizamos conectores lógicos en el interior de las oraciones para poder construir mensajes cohesionados y coherentes, sino que también cuando deseamos continuar el texto, pero en un nuevo párrafo, es posible que nuevamente recurramos a los conectores lógicos. Dicho esto, ampliamos y mencionamos tres ideas básicas acerca de los llamados conectores lógicos hilativos o también llamados conectivos. Ya dije que son palabras. También, además, sin embargo, pero, con una palabra. O expresiones, sin embargo, en primer lugar, para comenzar, por el contrario, para entrelazar ideas en una oración. Concatenar también se le puede denominar. Se le conoce como nexos a los conectores, se le conoce como conectivos, se los conoce como hilativos e inclusive como marcadores textuales. La denominación que la bibliografía les ha otorgado a los conectores lógicos realmente es bastante variada. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya se dijo también que los conectores lógicos contribuyen y permiten la coherencia y la cohesión en el texto. Estos dos conceptos han sido ampliamente explicados en los primeros minutos de esta charla o capacitación. A continuación, reconozcamos por qué se caracterizan los conectores lógicos. Es importante señalar que los conectores lógicos relacionan, escúchenlo bien, dos o más oraciones en un párrafo, lo que produce cohesión y sentido completo en el texto. Esto que acabo de leer, ahora lo voy a traducir en un ejemplo. Como dice que los conectores lógicos relacionan dos o más oraciones, aquí vamos a demostrar. A, B. Oraciones. Oración A. Presenté el informe a tiempo. Oración A. Presenté el informe a tiempo. Oración B. Obtuve la aprobación del jefe de área. Obtuve la aprobación del jefe de área. Entonces, ¿creen ustedes que existe la posibilidad de unir, concatenar, hilvanar o entrelazar, como dice acá, ambas oraciones? Sí, ¿verdad? Sí hay posibilidad. Ahora yo quiero mostrarles con qué conector lógico, con qué hilativo, con qué nexo o con qué marcador textual puedo yo unir estas dos oraciones que son autónomas, que son independientes, pero por el mensaje que poseen puedo yo integrarlas en una oración compuesta. ¿Cuál de los tres conectores lógicos creen ustedes que sí realmente podrían ser incluidos? Presenté el informe a tiempo, oración A. Obtuve la aprobación del jefe de área, oración B. ¿Será debido a qué? ¿O acaso a sí mismo? ¿O por lo tanto? Para unir estas dos oraciones, yo debería haber recurrido al último de los tres conectores para que la oración, las dos oraciones simples, formen una oración compuesta, que quedaría de la siguiente manera. Entregué mi informe a tiempo, por lo tanto, obtuve la aprobación del jefe de área. En este caso, la oración se ha apoyado en un conector de consecuencia.
Acción, entregué mi informe a tiempo. Reacción, consecuencia, obtuve la aprobación del jefe de área. Por lo tanto, el conector, si ustedes realmente se percatan, obedece a la lógica y al razonamiento que nosotros le damos, puesto que el lenguaje, entre sus características, es que el lenguaje que se evidencia o materializa en el idioma responde a un razonamiento lógico. Esto no siempre es fácil de elaborarlo a nivel de la comunicación oral o escrita. Ahora, ¿estos son los únicos conectores? No. Existe una amplia y diversa clasificación de los conectores lógicos, hilativos, nexos o también llamados marcadores textuales. ¿Y por qué existen tantas categorías? Se preguntarán ustedes. Porque justamente la naturaleza del tipo de conector nos tiene una funcionalidad específica. Los hay, por ejemplo, de adición, existen conectores de contraste, existen conectores de ejemplificación, existen conectores de ampliación, existen conectores de causa, existen conectores de consecuencia, existen conectores de orden. En fin, la categorización o tipología es bastante amplia. En ese sentido, para esta capacitación he traído algunos ejercicios que buscan justamente fortalecer el uso de los llamados conectores lógicos. Empecemos con la categoría orden, conectores de orden. Cuando ustedes escuchan la palabra orden, me imagino que se van haciendo la idea que estos conectores van a permitir asegurar que el mensaje se exprese de manera organizada, ¿verdad? Los conectores de orden ubican eventos o elementos de cualquier tipo en una disposición jerárquica. Entonces, si dice eventos, si dice elementos, entonces debemos cuidar la manera en cómo presentamos esa información. Adicional, también nos dice que esa información se dispone, es decir, se presenta de manera jerárquica. Y si recordamos, noción básica de jerarquía tiene que ver con esa posibilidad de ir ubicando las ideas por el nivel de relevancia, por el nivel de importancia y por qué responde a una lógica dentro del enunciado. Dicho esto, les voy a mostrar un texto para que ustedes me digan qué conectores creen ustedes que deben ser incluidos en este texto, que por el momento aparece incompleto. El texto se lee de la siguiente manera. Son varias las ventajas de leer constantemente. Si la primera oración nos dice que son varias las ventajas de leer constantemente, varias me suena más de una, ¿no? Varias. Y si yo quiero emplear conectores de orden, podría decir más o menos lo siguiente. Son varias las ventajas de leer constantemente, varias. En primer lugar, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Como puedes darte cuenta, en este ejercicio estoy empleando los conectores de orden y de esta manera aseguro no solo la coherencia, sino también la cohesión del mensaje, del texto. A continuación, voy a mostrarles 4 conectores. Dentro de estos 4 conectores hay un intruso, es decir, uno de esos conectores no se podría ubicar dentro de la
categoría de conector de orden. ¿Cuál es ese conector? Que está de intruso, está de más. ¿Será por un lado? ¿Será en primer término? ¿Será además? ¿Será a continuación? ¿Cuál de esos 4 conectores no debería ser ubicado ni considerado dentro de la categoría orden? A ver, ¿qué dices? ¿Ya te diste cuenta? Efectivamente, se trata del conector además, que habría que recordar, está dentro de la categoría o tipología de adición, puesto que su función es para añadir, agregar información de la que se venga a tratar. Todos los demás conectores sí podrían estar considerados dentro de los conectores de orden. Ahora, justamente, vayamos a presentar la información con relación a los conectores de adición. Recuerda que la palabra es adición, no adicción. Hay que confundir, es una sola C. Adición es relativo a suma. Podríamos también señalar que tiene que ver con la idea de agregar, de incorporar, de añadir. Por eso, decimos que los conectores de adición permiten que la idea que viene después del conector, se refiere a los de adición, agrega, añade, incorpora información en el mismo sentido o en uno complementario. En el mismo sentido o en uno complementario. Vamos a explicar esto a través de un ejercicio. En este texto, que por el momento aparece incompleto, se lee de la siguiente manera. Google Keep es la herramienta gratuita que nos permite registrar direcciones web, fotos, texto y audio, etc. Un espacio transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizar. ¿Qué conector lógico de adición deberíamos incluir y considerar en este ejercicio? A ver, piensa, recuerda, conectores de adición, suma para añadir, por ejemplo, además. Recuerde que esa información que uno agrega puede ir en el mismo sentido. Este es el ejemplo. Pero también podría ser que yo emplee el conector para agregar información, no necesariamente igual, pero sí complementaria. Por ejemplo, si yo digo, el Jurado Nacional la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, viene preparando estas elecciones a realizarse el próximo 11 de abril. Punto. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones realiza de manera sigilosa la conformación de las mesas electorales, por ejemplo. Entonces, allí estoy añadiendo una información que es complementaria, en tanto las dos aportan información casi en el mismo sentido. En la parte inferior figuran 4 conectores. Pregunto, ¿cuál de esos 4 conectores no debería ser considerado dentro de la categoría de adición? ¿Será debido a qué? ¿O asimismo? Inclusive, aparte de ello, ¿cuál creen ustedes que es un conector que no está o no debería estar considerado dentro de la categoría de adición? En este caso es el conector debido a qué. Este conector, que ahora lo estamos eliminando porque no se considera dentro de la adición, es más bien del tipo causa. Los otros 3 conectores sí podríamos
considerarlos y utilizarlos para agregar, incorporar y añadir información, ya sea en el mismo sentido o en uno complemento. Veamos otra categoría de conector. Por ejemplo, los conectores de causa. Me refiero a aquellos que explican motivos, razones, que intentan explicar una determinada reacción o consecuencia. Conectores de causa. La frase u oración sucede al conector constituye la causa o razón de lo inmediatamente anterior. Veamos esto a través de un ejercicio, un ejemplo, que aparece incompleto y que ustedes, por deducción, van a poder recordar qué conector utilizo. El texto dice: las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. Este alimento combate la salud cardiovascular y tiene antioxidantes, antitrombóticos que previenen la obesidad. ¿Cuál creen ustedes podría ser razonablemente un conector que explique esta reacción o esta situación? Dice que las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. El conector podría ser debido a que, ahí está explicando una causa, ahí va a empezar a explicar una razón, un motivo. Que esté o no justificado, ya esa es otra cosa, pero está intentando mostrar un razonamiento válido, una causa, una razón. Ahora quiero que me indiquen, por favor, de los 4 conectores que aparecen en esta lámina, ¿cuál creen ustedes que no debería ser calificado ni considerado como conector de causa? ¿Será porque, gracias a qué, puesto que, por lo tanto? ¿Cuál no es un conector de causa? Ya se dieron cuenta. En este caso, debo eliminar el conector por lo tanto, ya que este se considera en otra tipología denominada conector de consecuencia. Los otros conectores, y acá hay un detalle que quizá en las otras láminas o diapositivas no había señalado. No solo es importante saber utilizar los conectores lógicos, sino que junto a ellos utilicemos de manera apropiada los signos de puntuación. Con esto, ¿qué quiero decir? Si tú te percatas, porque, gracias a que y puesto que, siempre están precedidos de una coma, se deduce, por lo tanto, que cuando utilicemos estos conectores, lo más probable es que debamos utilizar también una coma. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante señalar. El conector acompañado del uso del signo de puntuación más adecuado. En el caso de los conectores, por lo general, pueden estar precedidos de una coma, y si lo que van construyendo ya implica una extensión importante, un punto y coma, y en algunos casos podría ser que antes de ese conector se utilice un punto seguido. Eso ya va a depender de cómo vamos construyendo el texto. Otra categoría de conector se conoce como consecuencia, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? La causa y la consecuencia. Es como las dos caras de la moneda, la causa y la consecuencia. De estos conectores debemos señalar que la frase u oración que sucede al conector constituye una consecuencia o deducción de lo inmediatamente anterior. Dicho esto, lo podemos graficar a través de un ejemplo, el mismo que dice lo siguiente. El hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro
y mejora su funcionamiento. Ahí hay un espacio y continúa. Nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. Pregunto, ¿qué conector creen ustedes que se podría insertar, agregar, para justamente asegurar esta suerte de vínculo, esta suerte de bisagra que me permita finalmente darle completo sentido y asegurar la cohesión del texto? A ver, ¿cuál será ese conector de consecuencia que usted conoce, maneja o puede deducir? En este caso, podría ser el conector en consecuencia. Fíjense que por aquí aparecen otros conectores. Aquí falló la animación. Conectores de consecuencia. Por ende, por lo tanto, no sé, pues, estudié toda la noche. Por ende, obtuve una buena calificación. No sé, cumplí la meta del área. Por lo tanto, recibiré la bonificación a fin de mes. Por ejemplo, ¿no? O también otro, por esta razón, a ver, una oración, podríamos construirla de la siguiente manera. No sé, por esta razón, eso sí, los conectores rara vez encabezan un enunciado. Rara vez, no quiere decir que no se pueda, pero por lo general su función es sirve para hilvanar e entrelazar. Mi padre cumplirá años el próximo mes. Por esta razón, viajaré al sur del país. Estoy dando primero una causa y luego explicar la consecuencia. Un conector que no debería estar considerado dentro de esta categoría sería el conector sin embargo, que es muy equivalente a este otro conector que dice pero, y que antiguamente en el lenguaje, cuando las palabras ya van cayendo en desuso, es decir, se olvidan o se utiliza de manera poco frecuente, se les llama arcaísmo. Ahora conocemos con la palabra sin embargo, la palabra pero, la palabra no obstante también. Tienen casi la misma idea de uso. Antiguamente existía una palabra tipo conector que se decía empero. Repito, antiguamente se utilizaba una expresión empero, que era el equivalente a pero, no obstante, sin embargo, por el contrario, y así. Es el fenómeno del idioma, ¿no? Que vamos olvidando algunas palabras que caen en desuso y forman arcaísmos, y también vamos creando nuevas palabras a las que conocemos y calificamos como neologismos. Muy bien. Veamos una nueva categoría. Justamente hacía mención a sin embargo, ¿no? A esta nueva categoría le llamamos de contraste. También se le conoce como de oposición. En alguna bibliografía puede ser también como de adversidad, ¿no? ¿Por qué se llama de contraste? Porque intentan comunicarnos y establecer una determinada oposición entre dos ideas. Una determinada oposición entre dos ideas. Veamos este ejemplo, que está incompleto por el momento. Un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base de $143,030. Espacio. Gracias a otros beneficios como las acciones en la empresa, los bonos, recibe realmente un promedio de $220,983. ¿Qué les parece? Nada despreciable, ¿no? El salario que puede recibir un trabajador, en este caso un administrador de tan reconocida institución mundial como es Facebook. El conector de contraste que yo puedo insertar en este momento
para justamente establecer esta oposición entre las dos ideas es no obstante. Pero en la parte inferior figuran 4 vocablos, 4 palabras o 4 frases que también podrían ser consideradas como conectores de contraste. ¿Cuál de esos 4 conectores que aparecen en la parte inferior no calificarían como conector de contraste? ¿Será, sin embargo? ¿Será en cambio? ¿O quizás es decir? ¿O también si no? ¿Ya se dieron cuenta? El conector de contraste que debe ser excluido, eliminado y que no corresponde es el conector es decir. Este conector es decir que es muy similar a, dicho de otro modo, en otras palabras, o sea, que si no lo utilizamos con frecuencia, me parece que es válido. Esos conectores se les llama de explicación o ampliación, ¿no? Sirve para justamente añadir, agregar información, pero con otras palabras. En cambio, conectores como sin embargo, en cambio, si no, esos sí son de contraste. Veamos. Quiero en esta parte mostrarles algunas evidencias e imágenes que he ido yo recogiendo de las publicaciones que a veces se hacen en las redes sociales. Si bien es cierto, las redes sociales son espacios de comunicación e interacción a nivel virtual, muchas veces a través de las redes sociales también podemos darnos cuenta que este canal no es del todo formal. No sé, no tendría por qué serlo, sin embargo, muchas personas naturales, como tú y yo, que estamos en este momento participando, y muchas personas jurídicas, entiéndase, empresas en el sector privado, así como entidades en el sector público, deciden incursionar e ingresar a este fascinante, por un lado, complejo, por otro lado, mundo de los cibernautas. Y eso con el afán de acercarnos a nuestros potenciales usuarios, clientes, grupos de interés, proveedores, etc. Eso es válido. Pero mi consejo desde esta humilde tribuna que generosamente me concede Camex es tener mucho cuidado hasta cuando uno escribe a través de las redes sociales. No olvidemos, después de todo, que las personas, vista desde el enfoque del marketing personal, personal branding, marca personal o empleabilidad, vamos construyendo una imagen. Así como las empresas y las compañías, las organizaciones tienen una marca, las personas también. A continuación, voy a mostrar algunos ejemplos que pretenden demostrar cómo algunas empresas, algunas instituciones, muchas veces no se percatan bien de cómo comunican, cómo construyen el mensaje o los detalles que forman parte de ese mensaje. Por ejemplo, a nivel ortográfico o en particular del uso de algún signo de puntuación. Primero necesito que observen estos son, ¿cómo le podemos llamar? Publicidad digital, podría ser. También escucho que le dan la denominación de flyer en inglés, banner también llaman. Es un post porque está dentro de una red social. Miren por favor con atención estos dos posts, afiches, volantes relacionados a una comunicación institucional. Ambos pertenecen al Ministerio de Educación en diversas plataformas. Más allá de que evidentemente es muy importante estar enterado y participar de los diversos eventos que convocan las entidades, en este caso públicas, ¿notan algo en particular? Les quiero recordar que este curso es de redacción profesional de documentos administrativos y algo que yo dije al inicio, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo,
cada vez es más frecuente que las entidades públicas y privadas mantengan un permanente contacto con su grupo de interés público audiencia a través justamente de los canales virtuales. Así que hasta en eso hay que cuidar los detalles de la redacción, la ortografía. Si se percatan, si han observado con atención estos dos afiches, la palabra COVID figura redactada de una manera no adecuada. Y eso fue explicado a través de este curso cuando abordé, me parece, pueden revisar la grabación de la clase, la sesión 2, cuando desarrollamos o desarrollé el tema de uso de mayúsculas. Y en esa temática hice hincapié que la recomendación de la Real Academia de la Lengua Española, acogiendo el uso del término propuesto por la Organización Mundial de la Salud, con relación a la escritura de este letal virus que ha venido pues generando un impacto descomunal en la humanidad, tiene una manera de escribirse. Su escritura se realiza con mayúscula. Con mayúsculas. Todas las letras que componen COVID-19, eso sí, utilizando el guión medio para poder referirnos a este peligroso virus, COVID-19. Ese es el detalle que yo puedo observar en estas dos láminas o flyers. Detalles, me parece que el lunes se dice, por regla general, el uso de las mayúsculas, nos recuerda, no aplica para el nombre de los días de la semana ni de los meses. Sin embargo, y ahí estoy utilizando un conector de contraste, si el encabezado comienza aludiendo al nombre de un día o de un mes, en ese caso sí hay una excepción y es correcto haberlo colocado de esa manera. Otro detalle, y muy bien utilizado, es, por ejemplo, el horario, 6 p.m., y muy bien ubicados los puntos. Hay quienes se comen los puntos de las horas. No es un adorno, eso forma parte justamente de esta abreviatura, pasado meridiano, ya que las abreviaturas, por regla general, van acompañadas de puntos. Después, no tendría más que observar en estas afiches, más allá de temas de estilo. Por ejemplo, para que se den cuenta, solamente una idea básica del estilo a nivel de la redacción en comparando estos dos afiches. Si ustedes observan el de la derecha, dice gestión de recursos humanos en el contexto del COVID-19, aparece acompañado con comillas. Personalmente, me parece válido, al tratarse que el tema es lo que se quiere destacar. En el afiche del lado izquierdo aparece el nombre del tema, bastante extenso por cierto, y no aparece colocado con comillas. No es una obligación, pero si la idea de comunicar es que ese es el tema clave que se va a abordar, la sugerencia sería acompañar con comillas. ¿Colocar punto? No, porque el punto final solamente le corresponde a las oraciones. Y en este caso, al tratarse de temas tipo título, entonces solamente se coloca entre comillas y no punto. Son algunas observaciones que yo puedo hacer. Veamos otros textos. Fíjense, este es un documento de reciente publicación. También es preciso señalar, mientras van preparando sus preguntas, por favor, que estos documentos son de uso y de acceso libre y uno los puede descargar en las plataformas de las entidades a las cuales se alude o uno se refiere. O sea, no es que yo voy hurgando por ahí metiéndome en lo que no me corresponde. No, no, no. Esos son textos que cualquier ciudadano, en eso estoy yo, puede tener acceso, porque es de dominio y conocimiento público. Bien, lo que estamos viendo a continuación es un documento también propio de la redacción administrativa para la gestión pública del tipo situación, perdón, de tipo citación. Y es de uso frecuente, cotidiano, ¿no? Dada la naturaleza del trabajo y de las personas involucradas en la tarea. Citación. Luego coloca
Sesión del Pleno del Congreso. Como sugerencia ortográfica, y solo como sugerencia ortográfica, podría ser que después de citación vayan los dos puntos. Pero tampoco, si no los ha colocado, tampoco está incurriendo un error grave. Sesión del Pleno del Congreso. Muy bien. Está ubicado en el centro con mayúscula, incluso lo resalta con negrita y un subrayado. Luego, hacia el lado izquierdo, está ubicando lo que se conoce como el vocativo, o en este caso, el destinatario o destinatarios, que dice, señor congresista de la República, dos puntos. Voy a leer primero. Por disposición de la señora presidenta A.I. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué es ese A.I. Se trata de una abreviatura poco utilizada, pero no por ello hay que reconocerla. A.I. es la abreviatura ad interim. Es una abreviatura de origen latín, toda vez que el castellano y el español se desprende, como otros idiomas, de la lengua madre, el latín. Ad interim. O sea, que en la traducción al español sería adjunta, interna, ¿no? Ad interim, o sea, interinamente, transitoriamente en el cargo. Por disposición de la señora presidenta A.I. del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del Pleno que se realizará el martes 16 de febrero de 2021 a las 12:30 p.m. en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso, Lima, 15 de febrero de 2021. A ver, observen, ¿qué tipo de observaciones se podrían hacer al respecto? Yo he encontrado lo siguiente. Pueden coincidir conmigo o no. Estas dos palabras las estoy subrayando para comunicar lo siguiente. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su versión del Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005 me parece que es la publicación, señala que los títulos nobiliarios, de cargo, de investidura, deberán escribirse con minúscula. Con lo cual, haber escrito congresista y haber escrito presidenta resultarían válidos. Sin embargo, ahí estoy utilizando un conector de contraste. Al tratarse de un documento oficial que pertenece a una de las instituciones públicas más importantes del país, se recomienda que al referirse a estas personas, de cuyos nombres en este momento no sabemos quiénes son, en esos casos se recomendaría escribir con mayúscula congresista y con mayúscula presidenta. Repito, lo que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a través de su versión Diccionario Panhispánico de Dudas 2005. Los títulos de cargos, nobiliarios, referidos pues a funcionarios, etcétera, deben escribirse siempre con minúscula, de hecho. Pero se recomienda, se sugiere utilizarlos con mayúscula cuando no aparezca de manera explícita el nombre a quien alude o se refiere. En este caso, presidenta, y en este caso, congresista. Es una recomendación, una sugerencia. No sé si esto queda grabado y probablemente por ahí pasarle la voz a los amigos de la Oficialía Mayor del Congreso de la República. Este es un comunicado que ayer inundó las redes sociales y también los medios de comunicación tradicionales. Por eso les decía, hoy más que nunca, dada la coyuntura de la situación en la que nos encontramos, los comunicados abundan. Creo que es fácil deducir a qué entidad pertenece el comunicado, pero eso no me corresponde a mí, así que yo me centraré únicamente en el texto, para advertir posibilidades de mejora. Este texto ha sido publicado el día de ayer. El Consejo Universitario de la informa a la opinión pública lo siguiente. En su sesión extraordinaria del día miércoles 17 de febrero de 2021, se acordó suspender en sus funciones como investigador principal del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm.
Las actividades del ensayo clínico fase 3 continúan desarrollándose de acuerdo a lo programado. Consejo Universitario, Lima, 17 de febrero de 2021. Más allá de referirnos a la entidad que todo el mundo conoce, a nivel ortográfico, a nivel de los uso de los signos de puntuación y de los temas que aborda este curso, yo debo hacer algunas observaciones. Y por ello recomiendo revisar la clase de la sesión de ayer, vicios idiomáticos. Ayer, perdón, de la sesión 5, o sea, la que se desarrolló el martes. Día miércoles constituye o califica como una redundancia, toda vez que días únicamente se puede referir a los que componen la semana. Alguien podría decir, pero Díaz también es un apellido, pero por lo general, día alude pues a los que componen la semana. Por lo tanto, no se debe colocar en la misma línea la palabra día y el nombre del mismo al que fue. Debería quedar en su sesión extraordinaria del 17 de febrero de 2021 y ahí debería ir una coma, que en este caso sería una coma circunstancial de tiempo. O sea, hay un detalle ahí ortográfico. Otro detalle, no menos importante, es este, fíjense. Un comunicado debe seguir una determinada estructura, pero lo que siempre queda claro es que lo último que va en el comunicado es el nombre de la persona, si es natural, o del área, la unidad responsable de emitir el mismo, pero no al revés. Eso es lo que quiero decirles. Es decir, primero debió ir la fecha, inclinada hacia la derecha como sugerencia, y luego en el centro el nombre de Consejo Universitario. Detalles que también hay que cuidar en la comunicación porque en buena cuenta representan la imagen escrita de la institución para la sociedad. Dicho esto, estimados participantes, quedo a disposición de responder las preguntas si las hubiera y también aprovechar el espacio que me brinda la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder desarrollar el curso Redacción Profesional de Documentos de Gestión Administrativa dirigidos a los colaboradores de la empresa privada, a los trabajadores, servidores y funcionarios de las entidades públicas. Aprovecho entonces para agradecer y también para invitarlos. Este curso ha llegado a la sesión 6 y con este tema de conectores lógicos estamos cerrando el módulo 2 correspondiente a la coherencia y a la cohesión textual. Pero todavía nos quedan 2 sesiones más con relación al módulo 3 de redacción administrativa. Así que la invitación está hecha. Súmense a las transmisiones en vivo a través del Zoom y también del fanpage de CAMEX Perú los martes y los jueves a partir del mediodía hasta la 1 de la tarde. Me despido de ustedes extendiéndoles un fuerte abrazo virtual. No bajemos la guardia, a seguir cuidándonos y los mejores éxitos para todos. Permiso. Muy buenas tardes.